Del pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó. Al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Romero nos abrió las puertas al amor. Nos abrió las puertas al amor. Una nueva civilización, donde la vida se entrega porque vale la pena. Nadie le fue indiferente a su paso entre la gente. Y aunque fue querido, al mundo dio un giro. Un solo El Salvador, cantando a una voz, no hay olvido ni rencor. El pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó. Al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Romero Mártir por amor, por amor, por amor. También esta iglesia de la arquidiócesis necesita de todos. Todos hacemos la iglesia. Y una de las ayudas que yo quisiera sugerirles como más urgente es que nos ayuden a la difusión del periódico Orientación. Nunca había tenido un tiraje tan alto como en nuestro tiempo, pero todavía falta mucho para llegar a todas partes. De modo que los cristianos, campesinos o de la ciudad que quieran ayudarnos, aún corriendo el riesgo, que se presenten a la administración cualquier día de la semana y se comprometan a ayudarnos a difundir la palabra de Dios. Naturalmente que si es verdadera palabra de Dios, lleva algo explosivo y no muchos la quieren llevar. Si fuera una dinamita muerta, pues ya nadie le tendría miedo. Por eso pues la redacción, el cuidado de hacer una orientación que de veras oriente, pero en el verdadero sentido de la vida de la iglesia. Una iglesia que por sus medios de comunicación quiere promover la dimensión histórica. Tiene que encontrar choques en la historia. No basta la dimensión trascendente, que eso es muy bonito escribir de lo trascendente, lo histórico, y lo trascendente en equilibrio. Eso es lo que tratamos de hacer de nuestros medios de comunicación social. Por eso también me valgo de esta oportunidad para decirles que en YSAX hay un nuevo esfuerzo por mejorar. Y una de las cosas que quizá un poquito egoísta les quiero recomendar es el nuevo programa de mis homilías en trozos que se comenta, se reproduce un pequeño pasaje de la homilía del domingo a las 6:30 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Es un cuarto de hora y no por ser mío, sino porque yo trato de hacer de la homilía del domingo, gracias a la paciencia, a la bondad de ustedes que me escuchan y difunden esta palabra, y a los que a través de la radio también les puede servir de algo. Yo trato de hacer de mi homilía, pues, el momento fuerte de la evangelización de nuestra arquidiócesis. Y por eso le agradezco a YSAX el prolongar como ecos en la semana este magisterio desde la cátedra de la misa de la arquidiócesis, porque yo celebro mi misa unido con toda la arquidiócesis. Yo siento presentes aquí a todos los párrocos, comunidades religiosas, comunidades de fieles. Y cuando sé que me escuchan allá por Arcatao, por Chalatenango, por Cuscatlán, siento que no estoy fuera de puesto porque yo estoy presente allí también en espíritu y con cariño. Quiero felicitar, ya saliéndome del nivel de nuestra diócesis misma, a Monseñor Barrera, obispo de Santa Ana, porque ha promovido en estos días de la patria una campaña de oración y de verdadero amor a la patria.
En el periódico salieron sus declaraciones y yo suplicaría a quienes quieran hacer bien a la patria, secundar estas orientaciones de mi querido hermano en el episcopado, oración y amor verdadero a nuestra patria. El Papa nos invita a orar por el fin de la guerra y dice que esta será su intención en su próximo viaje a las Naciones Unidas, que va a ser ese viaje como una continuación del que Pablo VI realizó el 4 de octubre de 1969. El Papa se lamenta que la historia de nuestro siglo es la historia de la guerra, y él vivió, como yo también viví en Europa, los tristes años de la Segunda Guerra Mundial. También el Papa se refiere a los damnificados de la República Dominicana, pidiendo que ayudemos moral o económicamente. El desastre del ciclón David costó 1,000 muertos, 3,000 heridos, 400 desaparecidos, también los ciclones desaparecen, 150,000 refugiados y una pérdida de 1.500 millones de dólares. ¿Cómo se va a rehacer esta pobre nación? Esperamos pues que la creatividad de aquella gente del Caribe sabrá arrancar a su tierra fértil lo que le arrasó el huracán. El huracán también tuvo entre nosotros consecuencias muy trágicas. En nuestra patria el temporal nos dejó 3, en la colonia marginal Renson, Irca, murieron 7 personas que eran miembros de una misma familia, la familia Vázquez. En el barrio Lourdes, al final del pasaje Arriaza, también murió soterrado Nelson Armando Rojas. En el barrio del Calvario, en San Pedro Mazahuat, murieron otras 3 personas al caerles una pared de bajareque. Más de 750 familias residentes en los poblados y caseríos de la bocana del río Paz, en Aguachapán, resultaron damnificadas al desbordarse el río. Sus cultivos fueron arrasados. Todas estas víctimas, hermanos, no solo son del temporal, sino que lo triste es que es una situación que delata nuestra manera pobre de vivir. Me dio verdadero horror la descripción que hace el periódico al describir la casita que se hundió. Paredes sencillas de improvisado bajareque, techos de láminas viejas. Estaba ubicada como a 10 metros de distancia del paredón que da a la planicie de la entrada de la policía de Hacienda. Y dice, en esas zonas pasa la vía férrea y las hondonadas que no se utilizan para el mercado se han ubicado cerca de 1,000 familias. Las construcciones empiezan frente a la policía, etcétera. O sea que una vivienda como esa no merece el nombre de vivienda, y así viven miles y miles, de modo que la carta de Santiago Apóstol tiene una actualidad espantosa entre nosotros. La violencia entre nosotros ha crecido esta semana por motivos políticos. He de lamentar sinceramente el asesinato del profesor José Javier Romero, hermano del señor presidente. Me solidarizo con los comentarios de YSAX que han condenado el crimen. Y acerca de las declaraciones hechas por el señor presidente, también yo quisiera que se tomaran en cuenta estas palabras. Recordó que en los crímenes políticos anteriores las víctimas han sido o bien funcionarios del gobierno o bien hombres de empresa, pero ahora, dijo, han buscado tocar a mi propia familia en abierta provocación, como queriéndome obligar a que reaccione para luego justificar sus actos, pero no lograrán su objetivo. Es una expresión magnánima y ojalá que no sigamos esta carrera violenta de venganzas estúpidas cuando la víctima es una persona inocente.
También campesinos del Bloque Popular Revolucionario causaron daños en la hacienda Talcualuya o Pico, administrada por el ISTA. Hirieron al administrador Raúl Valencia, quemaron equipos y muebles. Yo me acordaba en este momento de una grabación que me mandó el padre Astor Ruiz de Estelí, donde está trabajando en Nicaragua. Dice que está instalado en la sacristía de una iglesia porque aquello quedó desolado y que un colegio lo destruyeron ciertos guerrilleros, pero que el movimiento de liberación sancionó esa actitud loca de esos muchachos, porque la liberación de Nicaragua no llevaba el signo de la anarquía, del crimen. Si hubo ciertamente excesos, en toda guerra los hay, los obispos señalaron esos excesos, y hubo más bien una reivindicación inteligente, unida. Yo creo que en esto nuestra reivindicación nacional está muy torcida, porque no es quemando haciendas, quemando buses, haciendo estas cosas como vamos a construir. Estoy recordando que Cristo la liberación que trajo no era destruyendo, sino rehaciendo. También lamentamos el asesinato del profesor Miguel Ángel Flores en Santa Tecla, el asesinato de 3 policías en la carretera de San Marcos, donde quemaron también un radio patrulla. Se atribuye a las FPL este asesinato de los policías. En San Miguel ametrallaron a 6 estudiantes y se teme el recrudecimiento en estos días. Yo quisiera hacer un llamamiento, yo sé que me escuchan. No es por sembrar opio, sino por sembrar paz. Que yo les digo a unos y a otros, cordura. No es destruyendo, sino rehaciendo, como Cristo nos dice que vamos a hacer la patria. Es tomándose momentos serenos de reflexión. No es el vértigo de la lucha y de la guerra el que nos haga irracionales, sino que seamos, teniendo en cuenta el espíritu verdadero del pueblo salvadoreño, el que ansía como el desierto la independencia verdadera, pero no por caminos de sangre y de violencia, sino por caminos de racionalidad. Así se expresan los representantes de la industria del transporte, asociación cooperativa que me visitó para pedirme la colaboración. Durante los últimos meses hemos sido víctimas de grupos o de personas que se han dedicado a la tarea de quemar nuestras unidades de servicio de pasajero, lo cual consideramos no tener ni arte ni parte de la situación en que atraviesa el país. Tal vez por la única razón de que personas malintencionadas o mal informadas se han dado a la tarea de manifestar que nuestra empresa es del expresidente de la República, coronel Arturo Armando Molina. Por lo tanto, le suplicamos haga un llamado a la opinión pública que las puertas de nuestra asociación cooperativa están abiertas para demostrar la realidad de nuestra empresa y que la opinión antes vertida es equívoca. Es el diálogo antes de la violencia. Por eso les digo, ojalá tuvieran tiempo de reflexionar siquiera unos minutos antes de prenderle fuego a un bus, unos minutos de reflexión antes de disparar el gatillo de la metralleta, unos momentos de reflexión antes de dar la orden sangrienta de Herodes, ve a matarlo. Si hasta Herodes sintió vergüenza de dar la orden, y si hubiera reflexionado un poco, no hubieran decapitado a Juan Bautista, pero la pasión libidinosa por una bailarina impúdica muchas veces ciega la razón de los hombres. El orgullo de la organización, el orgullo de no doblar la cabeza, lleva a una humillación más tremenda, llevar las manos manchadas de homicidio. Por eso también quiero
a la agrupación también de transportes que reclama a las autoridades eclesiásticas, me fijo en ese detalle nomás, que se pronuncien y que les extraña el silencio. Les digo, perdonen, desde mayo estoy diciendo que no es lícito quemar buses. La Iglesia ha proclamado en esto su palabra y la mantiene, y ahora la estoy ratificando. Y sí estoy de acuerdo con ese pronunciamiento de los buceros, de que haya diálogo entre las agrupaciones que los toman como precio de las reivindicaciones y los empresarios que inocentemente sufren pérdidas para ellos, para sus trabajadores, para sus familiares. El diálogo. Hablen, no actúen en la clandestinidad. Si lo que se busca honradamente hay que decirlo con la cara descubierta, no a escondidas. Hay que platicar y entre todos coincidimos en una cosa, en buscar la solución de los problemas del país. Nadie se opone más que aquellos que injustamente quieren mantener un orden y a los cuales también los llamamos que ese orden injusto, esa violencia institucionalizada, tiene que cambiar también para no dar causa a tantas otras violencias que se provocan con esta situación. Nuevos reclamos de desaparecidos, ya lo hemos dicho varias veces, sin embargo nos aflige la perseverancia de estas madres, esposas, hijos, que llegan al arzobispado. Hagamos algo, no ha sabido nada. De Carlos Antonio Mendoza Valencia, estudiante de los últimos años de medicina, cumple ya 72 días de captura y no se encuentra. Su señora quedó embarazada y espera pues que su papá conozca a su tierno. Miguel Ángel Teresón Ramos también ya lleva 52 días de desaparecido. Santos Ortiz Asensio, capturado el 26 de julio. Luis Alfredo Amaya, desde el 17 de mayo, allá en Usulután. Son cartas para mí muy dolorosas, o visitas, cuando yo siento también con ellos la incapacidad de poder hacer algo por ellos. Pero aquellos que lo pueden hacer, aquellos que saben dónde están, díganlo por favor y saquen de angustia a tanta gente. Ya fue liberado, gracias a Dios, el señor Rafael Nieto Álvarez, secuestrado durante 84 días. En cuanto a los conflictos laborales, yo tengo dos aspectos breves que decir, y es el primero, la urgencia de una legislación adecuada. Ya hace mucho tiempo que estamos clamando junto con los obreros y sindicatos la necesidad de una revisión, pero no de una revisión que venga impuesta de arriba a abajo, una revisión que tenga en cuenta las voces que sienten al vivo el problema, los sindicatos, los obreros. Esta es la reforma que hay que hacer en diálogo de intereses mutuos de empresarios y de obreros y de la autoridad. Que se dé más participación pues al obrero, si no la situación laboral que hoy tenemos tan conflictiva, tan explosiva, rehenes en fábricas, en empresas, intranquilidades de familias, de empresarios, todo esto sigue siendo la violencia del día porque no existen canales legales de una expresión adecuada de los intereses laborales. Quiero decirle a los obreros también que cuiden, como Cristo llamando aparte a la reflexión, que no se dejen manipular por intereses ajenos a sus reivindicaciones laborales y sean también ecuánimes en sus reclamos, teniendo en cuenta el conjunto social y no solamente su situación personal. Otros casos particulares, pues mejor los podrán leer en orientación. Yo quiero finalmente fijarme en dos declaraciones que, como les decía antes, aunque no vengan de la iglesia ni de la fe cristiana, son las voces del desierto, donde el Espíritu clama vida. Y yo quisiera que las atendieran también. Por ejemplo,
el pronunciamiento de FENAPES, Federación Nacional de Pequeña Empresa, cuando insiste las huelgas y tomas de fábricas, propiedades, iglesias, por un lado, los secuestros y asesinatos de maestros, estudiantes, sacerdotes, etcétera, la fuga de capitales y las actitudes beligerantes de algunas publicaciones, lejos de contribuir a la comprensión y a la calma, propician y animan un estado de psicosis colectiva totalmente dañino para el logro de los objetivos que anhela la población. También muy de acuerdo en esa atención a la clase media, que en El Salvador, como en cualquier país, son fuerzas de salvación. No las destruyamos, ni las despreciemos, sino sepamos revitalizarlas y que ellas se revitalicen con criterios cristianos para ser verdaderamente la clase providencial en la situación del país. También cree necesario recordar a la ciudadanía en general que el logro de la paz social es necesario el concurso de todos los salvadoreños, incluso los que actúan como meros espectadores pasivos. Las asociaciones profesionales y de gremio deben pronunciarse y aportar ideas, alternativas de solución, razonamientos que concurran a una salida legal de pacificación y democratización de la salvadoreñidad. Muy de acuerdo, siempre hemos estado diciendo que en esta hora nadie tiene que ser pasivo y que el que más recibió tiene que dar más. El profesional, los gremios de profesionales, que no vivan solo para sí, para sus ventajas, para su familia, que den lo que han recibido para el bien común de la patria. Y el otro pronunciamiento es el Centro de Estudios Jurídicos, el cual de manera especial denuncia lo irrisorio que la Suprema Corte de Justicia ha hecho al recurso del habeas corpus. Algunos no saben qué es el habeas corpus. Es aquella petición que una familia hace cuando le han capturado a un ser querido, a algún familiar. Él presenta una denuncia con testigos que fulano de tal, en tal parte, a tal hora, fue capturado por tales y tales, y lo llevaron preso, y pide exhibición personal. Eso es lo que se llama habeas corpus. Pues esto, infinidad de documentos han presentado a la Corte Suprema de Justicia, y yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene una gran responsabilidad en la situación de nuestro país, por la flojera, por la irresponsabilidad, por la complicidad con que está tratando todos estos asuntos tan graves que lesionan la misma constitución del país. Del pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Radio Paz presentó Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Al amor Nos abrió las puertas al amor. una nueva civilización.